Buenas, buenas, chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de la presentación del temario de la prueba obligatoria de comprensión de lectura. Recordarles que en el video anterior presentamos lo que son las situaciones de lectura y los distintos formatos de los textos susceptibles de aparecer en esta nueva prueba de admisión 2022. Y en esta oportunidad nos vamos a enfocar en lo que son las habilidades de comprensión de lectura, ya que son un poco así como la base, lo más importante al momento de responder esta prueba. En primer lugar, importante entonces definir qué entendemos por una habilidad cognitiva. ¿Ya? Una habilidad, aquí yo les puse un cerebrito, porque una habilidad son justamente las capacidades mentales o intelectuales que tienen los y las estudiantes para procesar información. Para procesar información, comprender un texto, interpretar un texto, valorar un texto críticamente, todo eso sería entonces las habilidades cognitivas de comprensión de lectura. DEMRE este año específicamente nos cuenta, nos informa que para esta construcción de esta prueba 2022 va a trabajar un 50-50. ¿Qué significa esto? Yo aquí para poder explicarles les puse de un lado una escalera y de otro lado les puse un cubo. Cuando hagamos referencia a lo que es la escalera serían las preguntas antiguas, porque para poder desarrollar una habilidad de comprensión de lectura vamos a partir de las estrategias y las habilidades más sencillas hasta las más complejas, es decir, que esto tiene una gradualidad. Las preguntas antiguas especificaban explícitamente qué habilidad había que poner en juego al momento de responder una pregunta. En cambio, el otro 50%, las nuevas preguntas o las preguntas del nuevo tipo, se podrían ilustrar de mejor manera con un cubo, porque cada una de las caras puede ser una habilidad, pero aún así están formando parte de un mismo cuerpo, ¿ya? De un mismo conjunto. En esta presentación yo les voy a mostrar algunos enunciados de preguntas que responden tanto a las preguntas antiguas como a las preguntas nuevas, pero va a ser solo una clase explícita en que les voy a contar en qué consiste cada una de las habilidades, porque para poder tener éxito en la prueba lo que tenemos que hacer es desarrollar estas habilidades, ¿ya? Y es por eso que justamente aquí yo les puse un cerebro ejercitándose para lograr convertirnos en lectoras y lectores competentes. ¿Qué quiere decir un lector competente o un estudiante que sea competente para la universidad? Bueno, ustedes serían sujetos capaces de leer en 2 horas 30 minutos, que es lo que dura la prueba, ¿verdad? De manera rápida, con buena comprensión, que puedan interpretar bien los textos, que puedan sacar buenas conclusiones, que puedan conseguir sus objetivos de lectura y finalmente, como decía en el video yo anterior, mantenerse en la universidad. Eso es lo que está buscando DEMRE, lectores y lectoras competentes, personas que entonces ya desarrollaron todas estas habilidades y buscaron estrategias para poder comprender como corresponde o a cabalidad un texto, ¿vale? Vamos entonces a el temario de admisión 2022. Aquí podemos ver que aparece reconocer, identificar, relacionar, interpretar y evaluar, reflexionar, que son estas habilidades que yo les puse aquí, ¿ya? Son las mismas en orden gradual. Aquí el DEMRE las presenta desde la más sencilla a la más compleja hacia acá. Vamos a la primera, reconocer, identificar. Los lectores y las lectoras demuestran comprensión del texto mediante la selección y organización de su contenido y la identificación de la información en el texto. Además, reconocen información, elementos, conceptos, procedimientos de orden textual, lingüístico o literario presentes en el texto. Por lo tanto, esta primera habilidad de comprensión de lectura corresponde a lo que sería un plano más bien explícito. Quiere decir que las respuestas las vamos a encontrar presentes en el texto. Tenemos que rastrear la información. También ayuda un poquitito de memoria, una habilidad cognitiva de la memoria. Es decir, yo leí el texto, entendí cómo se estructuró, me preguntan por tal elemento y yo más o menos sé dónde rastrearlo.
o también apliqué la estrategia del subrayar, de hacer alguna acotación al costado y para lograr rastrear e identificar la información no tengo que volver a leer todo el texto otra vez, ¿ya? Un enunciado que nos pregunte por la habilidad de identificar o de reconocer información en un orden explícito sería, por ejemplo, según el fragmento anterior. Eso es una clave que nos está indicando, anda al fragmento anterior, léelo, presente, está ahí explícito. La comunicación humana es un o una, entonces yo veo o me recuerdo en qué sección del texto me hablaba de la comunicación humana y veo cuál es la alternativa que aparece entonces como una definición de este concepto. ¿Ya? Y estoy identificando, estoy rastreando información, entonces en un orden más bien explícito. Si pasamos al siguiente conjunto de habilidades, nos vamos a encontrar con algo súper interesante que ha hecho DEMRE este año, que justamente es lo que yo decía antes del 50-50, porque acá vamos a ver que no especifica explícitamente ninguna habilidad. Miren, rápidamente, acá dice establecer conexiones, acá dice relacionar, acá dice determinar idea central, acá dice interpretar y acá dice también poder procesar información implícita. En el temario anterior, esto era de manera explícita, te decía la habilidad, esto es relacionar, esto es sintetizar, etc. Pero ahora, como estamos viendo la lectura como un cubo, ya que pueden aparecer, podemos poner en conjunto varias estrategias para responder correctamente a una de las preguntas, ya no se especifican. Vamos una por una entonces. El primer párrafo de este conjunto de habilidades dice que los lectores y las lectoras demuestran la comprensión del texto estableciendo conexiones y otorgando sentido a la relación entre distintas partes del texto, y los componentes del texto que se han de relacionar pueden estar en una misma sección o en diferentes párrafos del texto. Ya entonces hacer una conexión, decir, recuerden que un texto es como un tejido, ya que se construye, que está todo conectado entre sí con las características básicas de un texto, que es que tenga cohesión y que tenga coherencia. Entonces si me preguntan qué relación existe entre esta sección y esta otra, entonces lo que tengo que poner en juego son procesos de relación entre partes de un texto. Una pregunta de relacionar información sería, por ejemplo, ¿qué relación se establece entre el segundo y el tercer párrafos del texto? En esta parte de aquí, en esta columna, te ponían pequeñas síntesis, te ponen pequeñas síntesis de lo que sería el contenido del segundo párrafo, y en esta otra columna te ponen síntesis del tercer párrafo y tú ves cuál es una buena relación entre una y otra, cuál está bien conectado o cuál compromete una buena síntesis interna para luego relacionarla con una síntesis de la otra sección del texto por la que me están preguntando. ¿Ya? Eso sería relacionar. En el segundo párrafo vamos a encontrar lo siguiente. A su vez, determinan la idea o ideas centrales de un texto o de una sección de este para elaborar una reformulación del contenido original que dé cuenta del sentido interno del texto. Esto es sintetizar, hacer una síntesis del texto completo, una síntesis global, o de una sección del texto, es decir, una síntesis local, para elaborar una reformulación. Recuerden que cuando nosotros sintetizamos el contenido original de un texto, vamos a tratar de hacerlo en una menor cantidad de palabras, por lo tanto reformulamos, eliminamos, recuerden las macro reglas de Van Dijk, sacamos lo que no es necesario, destacamos lo relevante y reformulamos entonces en una oración que compromete el contenido completo del texto. Una pregunta de síntesis que nos encontraríamos en la prueba sería: ¿cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del sexto párrafo? En este caso, una síntesis local. Y yo busco el enunciado que efectivamente está encontrando una idea principal del sexto párrafo. Esto sería sintetizar. Otra forma de preguntar por síntesis es: ¿cuál es un título adecuado para el texto? ¿Cuál es el contenido principal o fundamental de la sección leída, por ejemplo? ¿Ya? En el siguiente párrafo vamos a encontrar lo que es la habilidad de interpretar. Dice, al interpretar, los lectores y las lectoras establecen el propósito del texto, ¿ya? Para qué se escribió finalmente, y determinan la función o la finalidad de algún elemento textual para atribuirle sentido
un sentido de lectura coherente con el contexto de lo leído. O sea, finalmente interpretar es dar sentido, ya sea el propósito del texto, para qué se escribió, o también determinar la función o la finalidad que cumple algún elemento que nos pone el texto ahí. Ejemplo de este tipo de pregunta para esta habilidad: la historia de los guanaquitos heridos, ¿qué función cumple en relación con el texto? Entonces yo al leer el texto completo me hago una idea general y luego busco los guanaquitos heridos. Bueno, ¿qué aporta esto? ¿Qué función o qué finalidad tiene esto respecto de todo el resto del contenido para que sea coherente? ¿Ya? Eso sería una pregunta de interpretar. Vale decir que para DEMRE interpretar lo vemos como lo que yo acabo de explicar, ¿vale? Como esta habilidad y no como en el contenido de lírica cuando nosotros interpretamos un texto lírico, ¿ya? Por último, esta sección de habilidades nos presenta también lo que sería la inferencia. Dice, se mide también la capacidad de los lectores y lectoras de procesar tanto información explícita, que aparece presente en el texto, como también la información implícita. La información implícita no aparece en el texto porque yo la concluyo a partir de datos o de pistas o de marcas textuales. Ya yo desprendo información. Y eso se llama una inferencia. Lo vamos a encontrar en este tipo de enunciados en la prueba. Del primer párrafo se infiere que Carlos. Entonces yo estoy leyendo el texto, veo las actitudes de Carlos, de los compañeros de Carlos, del padre de Carlos, no sé, y finalmente concluyo algo o infiero o extraigo una información implícita que no necesariamente va a aparecer aquí, ¿ya? Perdón, en el texto. Eso sería entonces inferir. Este conjunto de habilidades entonces correspondería al segundo grupo, relacionar e interpretar. Y por último tenemos la última habilidad, que suele ser la más compleja, es la más compleja. Es como leer detrás de las líneas, es leer la intención del autor, leer la ideología política, la inclinación sexual del autor. Eso no va a aparecer explícitamente en el texto, pero con una lectura crítica y comprensiva podemos dar con esto entonces. ¿Qué dice DEMRE? Los lectores y las lectoras demuestran comprensión del texto estableciendo relaciones críticas entre texto, contexto y también la posición que tienen ustedes como lectores y lectoras. Vale decir, todo lo que es relacionado a sus conocimientos previos, sus ideas, sus valores. Por lo tanto, esta habilidad mide la capacidad de juzgar críticamente un texto. Ustedes van a valorar la relevancia, la credibilidad de la información, de qué fuente de información salió esto, en qué se está apoyando el autor o la autora para entregarme esta información, qué tan fidedigna es. Van a valorar también la calidad de la información, y esto va a ser tanto en un plano explícito como también implícito. Y también estos procesos pueden ser metatextuales. Metatextuales quiere decir de la forma interna del texto, de la construcción misma del texto. Responde, por ejemplo, lo que es el registro, la estructura, cómo se estructura el texto, por qué el autor decidió empezar por ahí, por qué conectó la información de esta manera, qué quiere conseguir, de qué me quiere convencer, la pertinencia de la información, la calidad del uso del lenguaje. Esta autora escribe bastante bien, o esta autora tiene acá algunos errores que me dificultan que yo comprenda el texto. La calidad de los argumentos, cuando usted dice, sí, yo le creo, tiene razón, tiene sentido, tiene base lo que me está diciendo. O por el contrario, no, esto no me parece lo suficientemente creíble, estos argumentos se nota que son falacias argumentativas, etc. También ver la posición del emisor y la intención comunicativa. ¿De qué me quieres convencer? ¿Qué estás tratando de conseguir? Y ustedes le están sacando todo el rollo al autor, a la autora. Entonces, eso sería evaluar críticamente la información. ¿Qué tipo de pregunta vamos a encontrar en la PDT? En relación con la forma en que está escrito el texto, ¿cuál de las siguientes características dificulta su comprensión? ¿Vale? Entonces ustedes están evaluando críticamente si fue una cosa de puntuación, es que habían palabras de muchos idiomas, es que habían cambios verbales que me complicaban. Ahí ustedes van entonces a poder determinar esto, que sería un elemento metatextual del texto que dificulta la comprensión. Esas serían las habilidades que se evalúan en la PDT.
y que están ordenadas entonces, en este caso, de una forma gradual, pero que las nuevas preguntas o las preguntas del nuevo tipo ya no van a ser tan explícitas, ya no va a decir así como una buena síntesis se infiere del texto, va a ser una pregunta más bien más amplia, y ustedes van a tener que poner en juego tal vez varias habilidades para poder dar con la respuesta correcta. La segunda parte de lo que son las habilidades está ordenada por los tipos de texto: texto literario, texto no literario con finalidad expositiva o argumentativa, y también textos que provienen de los medios de comunicación masiva, ¿ya? Y aquí se ordenan en esta columna los tipos de texto, y aquí nos pone las habilidades de comprensión de lectura. Todo lo que está acá adentro corresponden a los indicadores de logro de los objetivos de aprendizaje del currículum vigente, y yo creo que vamos a tener que dejarlo para otro video para ir viendo con detalle cada uno de ellos. Y antes de despedirme también es importante decir que para poder desarrollar todas estas habilidades hay un paso a paso, esto requiere de tiempo, ¿ya? Y eso lo vamos a poder ver cada una por separado en otro video en que vamos a dedicarnos entonces a mostrar ejercicios, vamos a ejercitarnos juntos. Bien, chiquillos, espero que les sirva, que hayan tomado atención, que hayan tomado apuntes, y nos vemos en el próximo video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de Reeduca.